Comienza el último tema de este curso de Estadística en Ciencias de la Salud en su versión simplificada. Acordaos que teníamos un listado de conceptos, que el último de ellos, al final lo he agrupado toda una serie de contrastes y de intervalos el concepto de intervalo de confianza y contraste de hipótesis. En lugar de ver uno a uno, lo que vamos a hacer es verlos conjuntamente y de la mano del concepto fundamental de error estándar. Entonces, todo lo que en el curso ampliado, acordaos que hay una versión ampliada, todo lo que en el curso ampliado, que es este de aquí, tenemos que van del punto 39 hasta el 50, estos lo vamos a ver agrupado. Va a ser una diferencia importante entre un curso y el otro. Por lo tanto, vamos a nuestro curso, que es el simplificado, y vamos a ver este último tema, que es el más importante del curso. A lo largo de este curso hemos ido viendo toda una serie de conceptos, de cálculos, de números que podemos calcular a una muestra, a unas muestras. Y hemos visto pues, que podemos calcular la media muestral, la proporción muestral, la mediana muestral y así sucesivamente. Aquí tenéis un esquema con todo lo que hemos visto. En este curso simplificado no hemos visto el percentil, este cuadro está también presente en el curso ampliado, no hemos visto el valor predictivo positivo, no hemos visto el valor predictivo negativo, pero todo lo demás lo hemos visto. En su versión muestral debajo, siempre acordaos que pongo debajo la versión muestral, en más flojito la versión muestral de la curva ROC, de la curva de la recta de regresión o la regresión lineal simple, de la regresión logística, de la curva de supervivencia. Hay siempre una versión muestral, que es lo que tengo, y otra cosa es la función de riesgo, lo mismo, y otra cosa es la versión poblacional, el valor poblacional que siempre desconozco, sea la media poblacional, la proporción poblacional, la diferencia de medias poblacional, la hazard ratio poblacional, la capa poblacional, la AUC, la área bajo la curva poblacional, la correlación poblacional. Siempre hay esta dualidad. Bien, pues de una forma abstracta, de una forma general, vamos ahora a transformar cualquiera de estas situaciones a una situación de recodificación y llamaré cita al valor poblacional y cita con sombrero el valor muestral. Acordaos que esto es un valor fijo, el valor poblacional es un valor fijo pero desconocido para nosotros, y el valor muestral es un valor conocido, pero sabemos que es variable. ¿Por qué? Porque tengo ante mí siempre la posibilidad de tener otras muestras, no la única que tengo. Yo cuando cojo una muestra de 1000 pacientes, sé que tengo 1000 pacientes en mi muestra y puedo calcular pues, lo que quiera, la media muestral, puedo calcular una proporción si es una variable dicotómica, etc. Y si tengo varias variables medidas allí, pues a estos 1000 pacientes pues puedo calcular una odds ratio, muestral, puedo calcular una correlación muestral, si es que es dos variables cuantitativas, etc. Todo lo que hemos ido viendo, hemos ido aprendiendo a interpretar todos estos números y estas curvas. Y ahora lo que estoy es simbolizando de forma abstracta cualquier pareja, que podrían ser de números o podrían ser de curvas, la misma idea. Bien, pues la muestra siempre es variable, varía. Yo tengo este valor de muestral, esto lo tengo, pero sé que podría tener otros, estos no los tengo tampoco. Este lo tengo, es el valor a mi muestra, calculada a mi muestra, la media muestral, la correlación muestral, la ratio muestral, lo que sea, muestral. Estos valores no los tengo, pero sé que hay una variabilidad, hay una variación, y sé también que este valor existe, pero no sé dónde está localizado. Aquí lo he dibujado, como aquí, pero no sé dónde está localizado. ¿De acuerdo? Esto de aquí, ¿de acuerdo? Son los valores que hubiera podido tener y no tengo.
la variación que yo tengo. Bien, la gracia de todo esto que estamos viendo aquí, y es un tema importantísimo, es que yo no sé estos valores cómo son, cuáles son, pero sí que sé cosas de estos valores, puedo saber cosas. La teoría estadística, cientos de años o decenas de años, los estadísticos han ido, digamos, haciendo cálculos matemáticos sobre cuál es la variación de cada uno de estos números que hemos ido viendo, de cada uno de estos. Y esto es lo que llamamos el error estándar, la dispersión de los valores posibles. O sea, no sé cuáles son, pero puedo llegar a saber cuál es su variación, y de qué depende esta variación. Incluso puedo llegar a saber más o menos cuál es la distribución, cómo están distribuidos. Y es lo que tenéis aquí dibujado. Es lo que tenéis aquí dibujado. Yo no sé cuáles son los valores, pero puedo llegar a saber cuál es su distribución, cómo se distribuye, qué forma tiene. Incluso cuál es la variación, la desviación estándar de estos valores. Y esto, en estadística hemos reservado a esta desviación estándar, esta dispersión, le hemos reservado el nombre de error estándar. O sea, una desviación estándar es una medida de dispersión, pero cuando esta desviación estándar está calculado a un, digamos, número muestral, a un cálculo muestral, a un estadístico que es un cálculo muestral, la media muestral, la ratio muestral, la correlación muestral, etc. Esta desviación estándar, esta dispersión, le llamamos error estándar de esta cita con sombrero. Esto es la desviación estándar de esta cita vista como variable, porque varía, es variable, varía. Cuando yo tengo una muestra de 1000 personas puedo calcular una media muestral, pero sé que si tengo otra muestra de tamaño 1000 distinta, voy a tener otra media muestral, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esto es la dispersión de este estadístico, de este cita con sombrero, de este número, de este cálculo que yo estoy realizando a nivel muestral. ¿Cuál es su variación? También sé que no sé dónde está localizado esto, pero también sé que, con ciertas excepciones, los valores que yo puedo tener van a girar en torno al valor poblacional que desconozco. O sea, estos valores, yo voy a tener este muestral, pero que van a girar en torno, van a rodear estos valores al valor que yo busco. Esto lo veremos luego. Esto se dice que la esperanza de cita con sombrero, no lo tenéis puesto aquí, pero lo tenéis más abajo, la esperanza de cita con sombrero, no el error estándar, sino la esperanza, que quiere decir el promedio de cita con sombrero como variable, es cita a secas, el valor poblacional que busco. O sea, yo no sé dónde está cita, pero sé que los valores de cita con sombrero que puedo calcular van a girar en torno a este valor de cita. Y repito que cita puede ser cualquiera de estos números, incluso cualquiera de estas curvas. ¿De acuerdo? Bien. Mirad estos ejemplos. Mirad, ¿de qué depende la distribución? ¿Esto de qué depende? Y aquí tenéis unos ejemplos importantes simplificados. Mirad, imaginaos que tenemos esta población de tamaño 4, que tenemos esta población de tamaño 8, que fijaros que es lo mismo, pero reproduce dos treses, dos sietes en lugar de uno. Y esta población también de tamaño 4, como aquí, pero con menos dispersión, ¿veis? Menos desviación estándar, ¿de acuerdo? Poblacional, ¿de acuerdo? Son valores más homogéneos. Bien, mirad, si yo, la media poblacional es 5 aquí, si sumáis, esto sería la mu, 5. Y aquí también, la mu es 5. Si sumáis todos los valores y dividís por 8, 5. Y aquí también es 5. O sea, yo sé, si hago el papel de Dios, de que lo sé todo, sé que 5 es la media poblacional. 5 es la media poblacional. 5 es la media poblacional. Si sé esto, ¿qué es lo que pasa con Dios? No, Dios no lo necesita de la estadística. Lo digo con todo el respeto. Pero nosotros sí, porque nosotros no podemos acceder a toda la población.
ni a esta, ni a esta, ni a esta. Vamos a suponer como científicos que podemos coger una parte de esta población. Estoy miniaturizando el problema, ¿eh? Si cojo muestras de tamaño 2, tengo estas 6 muestras posibles. Son todas las combinaciones posibles. Si yo cojo 2 individuos de aquí, los extraigo, puedo tener estas 6 combinaciones. Las medias muestrales que yo podría tener son estas. Y esto es la distribución de la media muestral de tamaño 2 de esta población. ¿Veis? Que tiene una forma un poco como de campana, ¿no? Pero no es una campana de Gauss, obviamente. Pero fijaros que el promedio es 5. 2 sextos porque son 2 posibilidades de 6, ¿eh? Y 1 sexto todos los demás. Esto es la distribución, pero la esperanza de la media muestral es la media poblacional, ¿veis? Es el promedio. Si tengo más dinero y cojo muestras de tamaño 3, fijaros que tendré estos valores. Estas son las 4 muestras posibles ahora. Y esta es la distribución, que también tiene esperanza 5. El promedio de estos valores es 5. Un cuarto porque ahora hay 4 posibilidades. Esta es la distribución. Pero fijaros un detalle. El error estándar aquí es más grande que aquí. Por lo tanto, ya tenemos una primera afirmación. El error estándar de un estadístico se va haciendo cada vez más pequeño cuanto más grande es el tamaño de muestra. Tamaño de muestra más grande, error estándar más pequeño. ¿Veis? Dispersión más pequeña. Primer elemento fundamental. Segundo elemento fundamental. Mirad, si la población es esta, muestras de tamaño 2, podría coger todas estas. Ahora hay muchas más. Todas estas las muestras posibles. La media muestral nos daría estos valores. Y esta es la distribución ahora de la media muestral de tamaño 2, pero con una población que la media poblacional es 5, pero que hay más valores muestrales. O sea, hay más distancia entre el 2 de mi muestra, el tamaño de mi muestra, y el tamaño de la población, que es 8. Si os dais cuenta, esto tiene también esperanza 5, pero esto tiene, si ahora calculáramos la dispersión, es un poco más grande. Fijaos que están un poco más alejados los extremos, ¿eh? Si comparo esto con esto, tengo, veis, aquí tengo este valor que es bastante grande, aquí este que es bastante grande, está más alejado los valores, tengo el 2 y tengo el 8 como valores posibles, aquí no los tengo, hay un poco más de, o sea, el error estándar que tengo aquí, la dispersión es un poco mayor que esta de aquí. ¿Por qué? Porque 2 de tamaño de muestra respecto a 4 de tamaño poblacional, estoy más cerca que no 2 respecto de 8. O sea, la diferencia que hay entre el tamaño de mi muestra y el tamaño de la población también es un factor importante. ¿De acuerdo? Y el tercer factor es la desviación estándar. Cuando la desviación estándar de la población, o sea, la dispersión de la población. Fijaos que ahora voy a comparar esto con este caso de aquí, que tengo más dispersión, menos dispersión, ¿de acuerdo? Tamaño de muestra igual, tamaño de población igual, 4, tamaño muestral 2, 6 muestras posibles, ahora estas, y ahora los valores, fijaros que tengo la misma esperanza, 5, el promedio es 5, o sea, la media de las medias muestrales es la media poblacional, y esto pasa en prácticamente todos los valores estos que os estoy comentando aquí. Pero lo interesante es que os deis cuenta que ahora, cuando la dispersión es más pequeña de la población, el error estándar de la media muestral o de cualquier estimador, de cualquier de estos números que estamos estudiando, también tiene un error estándar más pequeño. Por lo tanto, sobre todo, este de aquí también es importante, pero sobre todo es muy importante que tengáis en cuenta dos cosas, que a más tamaño de muestra, error estándar, o sea, dispersión, variación de los valores que yo puedo tener en el cálculo muestral, más pequeño, error estándar más pequeño. Error estándar, medida de dispersión de estos cálculos muestrales que intentan aproximarse a estos valores desconocidos poblacionales. Primer elemento. Y segundo elemento, cuanto más dispersión tengo, o cuanta menos dispersión tengo de mi variable, menos error estándar. O sea, tamaños de muestra más grandes, menos error estándar. Dispersión más pequeña,
error estándar más pequeño. Y todo lo contrario, tamaño de muestra pequeño, mayor error estándar. Dispersión más grande, que es lo que tengo aquí, dispersión más grande, también más error estándar. O sea, el error estándar es directamente proporcional a la desviación estándar de la variable, directamente proporcional, cuanto más grande una, más grande la otra, cuanto más pequeña una, más pequeña la otra, y el tamaño de muestra es inversamente proporcional. Cuanto más grande el tamaño de muestra, más pequeño el error estándar. Y cuanto más pequeño es el tamaño de muestra, más grande es el error estándar. ¿Vale? Esto en cuanto al primer concepto de los tres que vemos en esta lección, error estándar. ¿Cómo utilizamos el error estándar? Para construir intervalos de confianza y contrastes de hipótesis. Vamos a ver el concepto de intervalo de confianza. Fijaros, hemos dicho que tenemos una cita poblacional, que es un valor fijo, pero desconocido. Tendré siempre un valor muestral, que sé que es conocido, pero variable. También hemos dicho que tenemos esta distribución, que puedo llegar a saber el error estándar, lo puedo llegar a saber, toda la teoría matemática, siempre pongo el ejemplo, es como las neuronas no las vemos, pero sabemos que existen porque hay una serie de estudiosos, empezando por Ramón y Cajal, que delimitaron la sinapsis de las neuronas, etc., ¿no? Que las neuronas eran discontinuas, que habían unas conexiones, pero que les llamamos sinapsis, toda una serie de cosas. Muy bien. Pues de la misma manera hay una serie de matemáticos que a lo largo de la historia nos han ido proporcionando cuál es el error estándar de cualquiera de estas cita con sombrero. F de cita con sombrero quiere decir la distribución, la función de distribución, cómo está distribuido. Pero el error estándar es conocido. La esperanza también es conocida. Sabemos que la esperanza de cita con sombrero es cita, o sea, que gira la distribución en torno al cita que buscamos. Pero el problema es que la localización es desconocida. No sabemos si está a derecha, a la izquierda, porque no sabemos dónde está esto. ¿De acuerdo? Pero como conocemos la forma de esto, lo que hacemos es localizar, por eso está en azul, localizar esta curva, que es conocida su forma, sobre el valor muestral, cita con sombrero. Lo localizamos sobre citas con sombrero, ¿vale? Está localizado aquí, ¿vale? Entonces, como sabemos, cuando yo cojo un valor y le sumo y le resto dos desviaciones estándar, que en este caso son errores estándar, si conozco el error estándar, le resto dos veces a la cita y le sumo 2 a la cita, que siempre es en torno a 2, pero bueno, 2 es un buen valor, ¿de acuerdo? Para hacer un intervalo del 95% y ya tengo un intervalo de confianza del 95%. Tengo la confianza grande, una confianza muy grande del 95% de que el verdadero valor de cita estará aquí dentro. ¿De acuerdo? Esto es la construcción de un intervalo de confianza que después iremos viendo, en otros vídeos iremos viendo en los 20 artículos de este curso. Iremos viendo, delimitando el intervalo de confianza y viendo y interpretándolo. ¿De acuerdo? Pero así se construye el intervalo de confianza, en base a que sabemos que habitualmente, la mayor parte de veces, el valor, la cita con sombrero, tiene como esperanza, como valor promedio de todos estos valores posibles que podría tener, pero que no tengo, porque tengo solo uno. Pero la teoría matemática me proporciona esta información y también me proporciona la información del error estándar. Puedo calcular cuál es el error estándar, que va a depender del tamaño de muestra que tenga, de la dispersión que tenga, también de la variable original, también de cuál es la cita con sombrero, si es una correlación, si es una odds ratio, si es una hazard ratio, si es una media muestral, si es una proporción muestral. ¿De acuerdo? Bien. Y contraste de hipótesis. El contraste de hipótesis funciona un poco diferente. Lo que se establece es una hipótesis que llamamos nula, que es la preferente, la que es cierta hasta que no se demuestre lo contrario, y decimos, el valor de este cita poblacional que desconozco es tanto. Y este cita con sub 0 quiere decir un valor concreto. Y la alternativa,
que es un plan B, por si acaso la nula no la mantengo, que dice que no es cita con sub 0. Ejemplos, en 3 casos que hemos visto, pero se puede hablar, y lo veremos en los ejemplos, se puede hablar para todos los casos que hemos visto. Hipótesis nula, diferencia de medias poblacionales 0. Esto quiere decir que las medias son poblacionalmente iguales. Y alternativa, que es distinto de 0, que son distintas las medias poblacionales. Muy importante este contraste de hipótesis. Otro, ¿veis? Estáis especificando que es 0. Y la hipótesis nula siempre es esta. Cuando yo comparo poblaciones, esta es la hipótesis nula. Me tengo que ceñir a esto. La hipótesis nula siempre es que la diferencia de medias es 0. Que la odds ratio es 1, que quiere decir que no hay relación poblacional. Esto es odds ratio sin sombrero, es poblacional. Las hipótesis siempre son afirmaciones poblacionales. Hipótesis nula, correlación poblacional 0. Versus la alternativa de que es distinta de 0. Y aquí que la odds ratio es distinta de 1. Fijaros que la hipótesis nula aquí está diciendo que no hay relación aquí de variables cuantitativas, aquí de variables cualitativas o de una cuantitativa con una dicotómica, o de dos dicotómicas o de una continua con una dicotómica a través de una regresión logística. ¿De acuerdo? Pero esto lo podríamos hablar de sensibilidad, de la hazard ratio. Siempre hay una hipótesis nula que ahora iremos viendo los ejemplos. Ya veréis, por ejemplo, la AUC, la área bajo la curva, la hipótesis nula es que la AUC poblacional es 0,5. Lo veremos en su momento. El por qué. Y entonces, claro, ahora, como podemos, ahora sí que sabemos, digamos, aceptamos como cierta h sub 0, la hipótesis nula. Y por lo tanto, esta distribución, si acepto que es cierto h sub 0, hipótesis nula, yo ya sé cuánto vale zeta, porque lo estoy aceptando. Acepto que zeta es zeta sub 0, o sea, acepto que la diferencia de medias poblacionales es 0, que la odds ratio es 1, que la correlación poblacional es 0. Esto lo acepto. Por lo tanto, si acepto esto, ahora esto sí que lo tengo localizado. O sea, ahora es conocido tanto la esperanza, que es zeta sub 0, porque estoy suponiendo que es, ¿de acuerdo?, que es cierto la hipótesis nula, su error estándar también lo conozco, su dispersión y su localización. Porque la localizo sobre la zeta sub 0, que puede ser 0, puede ser 1, puede ser 0,5 en el caso de la AUC, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que miro es si el valor de zeta con sombrero cae en esta zona de aquí o fuera de esta zona. Si cae en esta zona, el contraste de hipótesis va a dar un p-valor, cualquier zona de estas, el p-valor será mayor que 0,05. En realidad, si el valor de zeta con sombrero fuera exactamente este valor de aquí, zeta sub 0, o sea, que fuera la diferencia de medias muestral 0, la odds ratio muestral 1, la correlación muestral 0, muestral, querría decir que zeta con sombrero estaría aquí. El p-valor sería 1, exactamente 1. Pero en toda esta zona de que sería un intervalo del 95%, digamos, cerca de la zona de máxima posibilidad, porque lo normal que si es cierta la hipótesis nula es que yo observe valores aquí dentro. El p-valor será este número tan importante en estadística, que es la conclusión de un contraste de hipótesis, el p-valor será mayor que 0,05. En cambio, si cae por aquí o cae por aquí, el p-valor será menor de 0,05. Por lo tanto, cuando hacemos un contraste de hipótesis, lo veremos en los ejemplos, lo que miramos es el p-valor y lo que me está diciendo es, si es mayor de 0,05, es que estoy viendo algo coherente con la hipótesis nula, pues la mantengo, porque la he aceptado previamente la hipótesis nula, pues la mantengo. Si me cae lejos del valor que tendría que ver, de la zona que tendría que caer, pues rechazo la hipótesis nula. Estoy viendo algo que no cuadra con la hipótesis nula. Y entonces cojo la alternativa y digo, hay diferencias de medias poblacionales significativa. Cojo la alternativa. Hay relación
significativa, hay relación significativa. Porque si mantengo la hipótesis nula, tengo que decir que no hay relación en estos supuestos y aquí que hay igualdad. ¿De acuerdo? Bien. Esto es lo esencial que tenéis que entender, esto de aquí, porque es como se llega al p-valor. Pero es verdad, y ahora os lo comento un poco colateralmente, es que a nivel práctico lo que se hace es calcular lo que se llama un estadístico de test. Los softwares lo que hacen para proporcionarnos este valor de p-valor, que es lo que nos ayudará a nosotros a decidir si mantenemos estas hipótesis o las rechazamos y nos quedamos con la alternativa, lo que hacemos es calcular lo que se llama un estadístico de test. Esto en el curso ampliado veremos unos cuantos casos de estadístico de test. Aquí simplemente os lo digo que es una estandarización, acordaos que os hablé en una lección del concepto de estandarización estadística, porque a cita con sombrero le resto su promedio, su esperanza, que es cita sub cero, si es que estoy aceptando la hipótesis nula, y divido por el error estándar. Esto es estandarizar. Y por lo tanto, esto se transforma, lo que lo estoy es transformando esto de aquí a una curva de media 0 y de desviación estándar 1. Por lo tanto, el intervalo del 95 irá de -2 a 2. Por lo tanto, lo que hace entonces el software estadístico es dar un p-valor en base a la posición del valor de la t de este estadístico. Si cae la t en esta zona, el p-valor será mayor de 0.05 y aceptaré la hipótesis nula. En cambio, si me cae, como dice las flechas, en cualquiera de los dos extremos, en las colas, rechazaré la hipótesis nula porque estoy viendo algo que es poco coherente de ver si fuese cierta la hipótesis nula. Fijaos lo que digo, si fuese cierta la hipótesis nula, estoy viendo algo muy poco probable, ¿de acuerdo? Y este es el criterio, muy importante. Si la P es mayor o igual que 0,05, mantengo la hipótesis nula. Si es menor, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa. Y siempre es muy importante saber cuáles son las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. No nos podemos equivocar. Siempre la hipótesis nula es lo que podemos decir antes de hacer nada. Todo igual, nada está relacionado, y la alternativa es hay diferencias, hay relaciones. Por eso decimos cuando rechazamos la hipótesis nula, decimos que hay una relación, si es que estamos aquí, o estamos en la Hazard ratio, por ejemplo, significativa. Hay una relación significativa. Y cuando estamos aquí es que hay una diferencia significativa. Relación significativa, diferencia significativa. Si mantenemos la hipótesis nula es que decimos que no hay diferencias significativas o que no hay relación estadísticamente significativa. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante de la estadística, pero obviamente hemos tenido que dedicar muchas lecciones, mucho tiempo, mucho esfuerzo a entender estos conceptos, saber lo que es un Q3, un tercer cuartil, lo que es un rango intercuartílico, lo que es la desviación estándar muestral, lo que es una especificidad, lo que es una sensibilidad, lo que es una odds ratio, lo que es un riesgo relativo, lo que es una V de Kramer, etc. ¿De acuerdo? Una AUC, un kappa, una curva ROC. Lo hemos ido entendiendo porque qué nos está diciendo cada uno de estos números o cada una de estas curvas. Esto es fundamental, pero después lo más importante es de que para todo esto siempre tenemos cálculos muestrales y que nuestra voluntad siempre es aproximarnos, decir cosas poblacionales, de estas MUs, de estas Ps, de estas medianas poblacionales, de estas AUC poblacionales, de estas Hazard ratio poblacionales. Siempre es así, ¿de acuerdo? Y los dos mecanismos que tenemos para decir cosas poblacionales es el intervalo de confianza y el contraste de hipótesis. ¿De acuerdo? Lección fundamental que conviene que solidifiquéis bien y en los próximos vídeos veremos todo esto, repasando todos los 20 artículos que hemos visto en este curso. ¿De acuerdo? Muchas gracias.